Hola, ¿qué tal con todos? El día de hoy vamos a aprender cómo crear nuestro propio usuario para el servidor de MySQL Server con la finalidad de que podamos trabajar con este propio usuario y no con el usuario root, que es el predeterminado del MySQL Server. Para esto nos vamos a ayudar con la aplicación adicional que viene, que es el Workbench, que viene con la propia instalación del MySQL Server. Para esto vamos a ubicarlo. En este caso yo lo tengo ya en la parte de acá. Ustedes deben tenerlo dentro de las opciones de acá. Vamos a buscar, tienen que ubicar la aplicación MySQL Workbench 6.3. Lo abrimos, nos carga la pantalla principal del Workbench. Para esto nos vamos a ubicar, bueno, de manera predeterminada ya nos pone en la primera pestaña de conexiones, las primeras herramientas. Le dejamos aquí y vamos a hacer uso de estas opciones que nos está mostrando acá. Tenemos que ver esta parte, ya que esto es una práctica o proyecto piloto que estaba desarrollando anteriormente. Vamos a realizarlo todo desde cero. En este caso vamos a tomar estas opciones que nos visualiza acá, MySQL Connection, y vamos a darle clic en el signo más. Le damos un clic y nos tiene que aparecer la siguiente ventana, que es el setup de una nueva conexión. Aquí lo único que tenemos que colocar es la información básica o necesaria que nos permita establecer una conexión desde el Workbench hacia el servidor de MySQL Server. Para esto vamos a llenar los primeros datos, connection name, que es un nombre que le vamos a poner a nuestra conexión que vamos a configurar. En este caso yo le voy a poner server local. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. La parte de acá no la movemos, mantenemos el estándar de conexión o el método de conexión que es el estándar TCP y dejamos en esta pestaña parámetros y entramos en el hostname. En el hostname hay dos maneras de la cual nosotros podemos proporcionarle la información que nos pide. En este caso puede ser de esta manera una de las predeterminadas, que es poniéndole la numeración de IP cuando hacemos referencia a nuestro propio equipo, o también podemos ponerle localhost, que es una de las maneras más comunes que venimos trabajando en casi la mayoría de servidores de datos externos. Entonces lo podemos dejar con localhost o con la parte de acá, con lo que ustedes deseen. En este caso lo vamos a dejar con localhost. Vamos a seguir colocando la manera, la más práctica, localhost. En este caso ya aparece la información llenada en lo que es el puerto de comunicación del MySQL Server. Por defecto el puerto de comunicación del MySQL Server es el 3306. Pero si durante el proceso de instalación de nuestro MySQL Server hayamos querido personalizar el puerto, lo hayamos cambiado, tenemos que tomar ese cambio y colocarlo acá. Solo en ese caso, si simplemente lo han dejado de la manera predeterminada, no nos hagamos problemas, colocamos la manera predeterminada que es la 3306. Aquí por defecto ya nos aparece en el username, nos aparece el usuario root, que es el usuario predeterminado de altos privilegios que tiene el MySQL Server. ¿Ya? Entonces lo único que vamos a poner acá es la clave, si es que durante el proceso de instalación, cuando nos pidió que le colocáramos una clave al usuario root, la hayamos colocado, y si no le hemos colocado, lo dejamos en blanco. En mi caso, yo sí le coloqué una clave. Entonces le vamos en donde dice password, stored in bowl, damos clic y colocamos la clave que hayamos colocado durante el proceso de instalación. Le damos OK. Acá donde dice default esquema, en este caso no tenemos todavía ni un esquema. Recién hemos terminado el proceso de instalación y vamos a hacer nuestra primera conexión. En este caso la dejamos en blanco. Lo que sí vamos a hacer una vez ya teniendo esta información llena, o por lo menos la información principal,
Y vamos a hacer un primer testeo de conexión si que nuestra configuración, nuestra nueva conexión está correcta y nos permite hacer la primera comunicación desde el Workbench al servidor de MySQL. Le damos clic en el botón Test Connection y nos indica que la conexión ha sido satisfactoria. Entonces ya podemos hacer nuestra primera conexión. Le damos OK, OK para que graben este dato de configuración y ya lo tenemos acá. Server local, usuario root y a qué tipo de hostname lo estamos colocando. Lo único que como ya hemos colocado la clave todo, lo único que podemos darle aquí es un clic y solito nos va a permitir entrar al entorno ya del MySQL Server. Por ver eh, las bases de datos predeterminadas. Como pueden ver, ya yo tengo base de datos aquí que, como les dije, son de proyectos anteriores o proyectos de prueba que hemos venido realizando para más o menos tomar la funcionalidad, cómo trabaja el MySQL Server, con referencia a los otros servidores de base de datos externos. Lo que por defecto ustedes deben tener es el Sakila, el SYS y el Word. Estas tres bases de datos son las que tienes que tener, o esquemas como se le conoce. Entonces, lo que vamos a hacer, como le dije, es crear nuestro propio usuario, no hacer uso del usuario root. El usuario root es el usuario de alto privilegio de MySQL y para avanzar nuestro proyecto como que no es tan el método o proceso adecuado de utilizar el usuario de alto privilegio del MySQL. Entonces, lo que nosotros debemos trabajar es con crear nuestro propio usuario con unos privilegios altos, o sea, que nuestro usuario que vamos a crear tenga los privilegios altos, casi a la par que el usuario root. Entonces, el usuario root solo debe ser utilizado como un tema de contingencia, un tema de emergencia, por un tema de forzar alguna configuración que capaz no nos lo permita. Entonces, el usuario root más que todo es un usuario de administración. Entonces, dentro de la administración del MySQL Server, debemos tener esa idea, que ese usuario root solo se utiliza para un tema de administración, no para los temas de trabajo, de desarrollo, de todo lo que es el proceso de creación de base de datos, creación de tablas, procedimientos almacenados, trigger, funciones. eh, no debemos trabajarlo con el usuario root. El usuario root más que todo es un tema de administración. El tema de desarrollo de aplicación, el desarrollo, la preparación de todo el árbol de la base de datos, debemos trabajarlo con un usuario que nosotros mismos tenemos que crear y que nos ayuden, nos permiten hacer este tipo de trabajo. Teniendo eso en cuenta, vamos a crear nuestro propio usuario. Por defecto nosotros nos encontramos en la pestaña esquema, nos vamos a ir a la pestaña Management, le damos aquí clic y nos vamos a ubicar donde dice, mira, User and Privilegios. Acá. Le damos clic acá. En este caso ya yo tengo varios usuarios, como le dije, ya he venido haciendo pruebas. Entonces, lo que ustedes lo único que van a encontrar son este usuario root, el MySQL sys y estos usuarios. Este usuario de acá, este usuario de acá, esto no lo van a encontrar. ¿Ya? Ya que ya he hecho pruebas anteriormente, entonces ya aparecen alojadas aquí. Pero lo único que ustedes van a encontrar es todo lo que dice en localhost en este caso. ¿Ya? Entrando a la opción Management, yendo a la opción User and Privilegios, ya vamos a estar en esta pestaña de acá donde está la opción para poder nosotros crear nuestro propio usuario de trabajo y desarrollo de todo el árbol de la información del data server de nuestro sistema. En este caso, vamos a utilizar el botón de acá que dice añadir account, que es añadir una cuenta. Le damos clic y nos va a aparecer la pestaña acá para poder nosotros crear nuestro propio usuario, que es el login name. En este caso le vamos a poner eh, conexión, o vamos a ponerlo, en este caso vamos a ponerle mi nombre, Víctor. Ya, lo podemos trabajar así. Método o tipo de autentificar.
estándar, límite de host machine. Esto lo podemos trabajar de diferente manera. Si yo le pongo el signo de porcentaje, le estamos diciendo que le vamos a dar el acceso total desde cualquier límite de conexión, o sea, desde cualquier equipo cliente, no del mismo servidor. Si le ponemos localhost, normalmente esto nos va a permitir de que lo hagamos, este usuario solo me va a funcionar dentro de este equipo, o sea, de mi propio equipo. Pero si yo quiero hacer una conexión desde que este fuera mi servidor de datos y yo me estoy conectando, queriendo de un equipo cliente, me quiero conectar al servidor, no voy a poder. En la parte que se indica no se va a poder, ya que este usuario solo puede ser utilizado dentro de la misma, el equipo local, en este caso, en este equipo. Entonces, yo quiero establecer conexiones desde afuera con este usuario, tanto de la manera local como de la manera remota. En este caso, le vamos a poner el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje nos permite que nosotros, mi usuario, solo se permita conectar desde la misma máquina donde está el servidor de datos, sino también desde un equipo cliente. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya que algunos han tenido inconvenientes que crean su usuario y lo dejan erróneamente o capaz no tomen en cuenta eso y lo dejan como localhost, entonces su usuario solo le funciona en ese equipo. Cuando quieren utilizar su usuario, hacer un string connection desde otra máquina con su usuario, no le responde, ya que su usuario está configurado para que solo funcione dentro del servidor nada más cuando le ponen, en este caso, localhost. Si yo lo dejo así, localhost, este usuario Víctor solo me va a funcionar en el servidor de datos. Si yo utilizo este usuario desde un equipo cliente para conectarme al servidor de datos, no me va a funcionar, porque solo tengo permiso que ese usuario solo funcione en el servidor local, o sea, o en el equipo donde está instalada la base de datos, más no desde un equipo cliente queriéndose conectar al servidor de datos, en este caso acá. Cuando yo quiero mi usuario que se conecte desde cualquier lado. Le vamos a poner el signo de porcentaje y con esto ya nuestro usuario tendrá el acceso de altos privilegios, permitiéndonos conectarnos desde cualquier lado. Ahora vamos a colocarle una clave por defecto. Ustedes le ponen la clave que ustedes deseen y acá la confirmamos. Que sea correcta a la que estamos colocando arriba. Ya lo hemos hecho. Ahora entramos a la pestaña Account Límites. Miramos el tema de conexión, la dejamos por defecto 0 para que nos permita todo el acceso full de conexiones. Entramos a administración de roles. Yo quiero que este usuario, sí, para mí, este usuario sea el administrador de todo lo que yo desarrolle en el servidor de MySQL. Entonces le vamos a poner DBA y por defecto toma todos los accesos, casi al límite del mismo usuario root, con la diferencia que el usuario root para mí va a ser un usuario de contingencia, que solo lo voy a utilizar cuando necesito ya eh, temas de mantenimiento ya correctivos, ya que mi usuario Víctor no me permite hacerlo eso, capaz se dañó o pasó un tema o estoy haciendo un tema de bloqueo porque está pasando algo que alguien ha conocido mi clave y está entrando, entonces bloqueo a mi usuario y entro con el usuario root, que solo se utiliza para casos extremos. Entonces, entramos a administración de roles, DBA, marcamos aquí y solito se marcan todos. Y ya con eso hemos tenido todos los altos privilegios para poder realizar todos estos tipos de procesos que vayamos a realizar más adelante con la creación de base de datos, tablas, procedimientos, edición, eliminación, toda esa parte de ahí. Entonces, esquema de privilegios, no le marcamos nada porque quiero que este usuario tenga acceso a todos los esquemas o base de datos que vayamos creando. Teniendo eso, le damos Apply, que es aplicar, o si queremos, nos desanimamos en el proceso de creación del usuario, le damos Rever, que es deshacer todo lo que estamos realizando. En este caso le vamos a dar Aplicar y ya. Ya tenemos nuestro usuario Víctor con todos los accesos. Ahora para probar esto, vamos a cerrar esta parte de acá. Cerramos aquí también, le damos clic aquí y le damos clic derecho a la conexión que habíamos tenido,
que está con el usuario root, la vamos a cambiar. Vamos a colocar nuestro propio usuario, el que hemos creado ahorita. Le damos clic, editar conexión, clic derecho, editar conexión, y nos va para acá, nuevamente. Acá vamos a colocarle el usuario Víctor, o en este caso el usuario que ustedes ya han colocado, y le hacemos de nuevo Storage y Bowl para que nos pida eh, la clave nuevamente. Si le vamos a ingresar la clave que le pertenece a este usuario, le ponemos OK, damos la conexión, nos indica que es correcto. ¿Ves? No hay ningún problema. Close, ya tenemos guardada la conexión, le damos clic y ya estamos listos. Ya ingresamos con nuestro propio usuario y ya dejamos de utilizar el usuario de root. Entonces entramos en la parte de la pestaña esquema y ya nos encontramos listos para poder trabajar ya con nuestro propio usuario sin tocar el usuario root, porque esa es la finalidad. Entonces, de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer todos los trabajos de creaciones, mantenimiento, trabajando con nuestro propio usuario. Espero que le haya servido de ayuda. Ya en el siguiente video iremos ya trabajando todos los temas de creaciones con respecto al servidor de MySQL. Los espero en el próximo video. Hasta pronto.